Todos nosotros sabemos que las lecciones del cuaderno, pues luego hay veces no abarcan todo lo que es un tema y luego se tiene que complementar a través del predicador. Entonces, hermanos, yo sí quisiera que viéramos ahí en el cuaderno de la lección que se titula Somos engendrados por la palabra. Y en este cuaderno, hermanos, se habla mucho acerca del tiempo que uno vive desde que conoce uno la palabra de Dios hasta que se bautiza uno. Casi todo el material exegético habla de eso, que nos estamos preparando, estamos cambiando nuestra forma de vivir. Y en el último párrafo, en la página 24, nada más tiene como 2 renglones ya para terminar, donde dice, no obstante, este nacimiento por la palabra importante es un paso para poder nacer del Espíritu cuando venga el Señor, es decir, cuando seamos transformados para vida eterna y verdaderamente podamos ser hijos de Dios. Entonces veo a través de esta lección que se habla mucho, se comenta mucho acerca de nuestro cambio de vida antes del bautismo, y que ya después del bautismo, pues dice que ya ahora tenemos una vida ya nueva, somos una nueva criatura, y que ahora ya después de ese primer paso que dimos del bautismo, ahora ya vamos a dar el otro paso, que es el nacimiento del Espíritu. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos un punto dentro de la doctrina que es muy importante, que lo vamos a encontrar en San Juan, en el capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Del versículo 1. Y bueno, vamos a leer. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En este versículo 5, el maestro da una respuesta a Nicodemo y habla de 2 nacimientos. Y dice, el que no naciere de agua, ahí está un nacimiento. Y del Espíritu, ese es otro nacimiento. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, cuando llegamos a conocer la doctrina, los que venimos de allá del mundo donde no se conoce la doctrina de Dios, llegamos al conocimiento y vamos viendo cómo es ese cambio en nosotros. Vamos a regresar aquí a San Juan, capítulo 3, pero vamos a leer en la carta a los romanos, en el capítulo 1. Y esto es lo que pasa, cuando llegamos aquí a conocer el Evangelio. Los que no lo conocemos, venimos del mundo, ya llegamos grandes aquí al conocimiento, y entonces llegamos aquí a la iglesia.
Y en el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, para empezar, Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué nos avergüenza? Esta palabra es la buena nueva. Y dice Pablo que porque es potencia de Dios. Entonces, este evangelio es algo muy fuerte, muy potente. Y dice que es para salud de todo aquel que cree. Entonces el evangelio es una salvación para todos nosotros que creemos en el evangelio. Y dice Pablo, al judío primeramente, porque para él fue destinada la palabra primero, y también al griego, que somos los gentiles. Ahora leamos el 17. Porque ¿en él qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, Pablo nos enseña en estos dos versículos. El evangelio es potencia, y esa es una potencia que es de Dios para salvación a todo el que cree. Y como es una potencia, en ese evangelio se descubren las justicias de Dios de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, llegamos al conocimiento de la palabra. Nos impacta la palabra porque es potencia de Dios. Y esa potencia de Dios decimos, no, pues si es verdadero, yo lo voy a seguir, yo voy a ir cambiando conforme me vayan predicando. Entonces llegamos a la iglesia, no sabemos nada del sábado, nos predican del sábado, que es el día del Señor, que es la conmemoración de la obra de Dios de la creación, y decimos, entonces hay que descansar el sábado. Ahora yo descanso por fe, como dice el texto, porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y entonces sigo asistiendo a la iglesia y ahora me predican de la ley de la alimentación, y la ley de la alimentación la aplico en mi vida, y ya ahora ya tengo más grande mi fe, porque ahora ya conozco el sábado, ahora ya conozco la ley de la alimentación. Entonces ya mi fe va creciendo. Después conozco la ley de la purificación para que yo respete a mi mujer en los días cuando es su costumbre. Y entonces, hermanos, ya no vivimos como los gentiles, ahora vamos alineándonos conforme a la potencia del evangelio y va cambiando nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Y eso nos va llevando a que vayamos caminando, a que algún día tomemos una decisión y digamos, hermano, ya me quiero bautizar, recordando que el bautismo no es porque alguien me lo pida o porque alguien me obligue. Hay ocasiones que algún hermano se acerca y dice, hermano, me quiero bautizar. La obligación del obrero tiene que decir, hacer una pregunta. ¿Por qué te quieres bautizar? En ocasiones dice el candidato, es que ya tengo 30 años y como Cristo se bautizó a los 30 años, pues ya me toca. No, todavía no te toca. Vete a tu casa y estudia más. O luego dice, bueno, es que pues en la casa me están exigiendo que ya cuándo y que ya cuándo. No, tampoco. Vete a tu casa. Lo que el candidato tiene que responder es que yo quiero ser hijo de Dios, es que yo quiero ser israelita, es que yo quiero tener el Espíritu Santo, es que yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida que está allá con Dios. Cuando ya el candidato llega y da ese argumento, adelante, hay que bautizarlo.
Entonces, mientras llega ese momento, veamos lo que dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Recordemos que en ese tiempo los israelitas se habían ya desobligado de la ley de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya no obedecían a Dios? Porque el versículo 3 dice así: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Entonces ellos ya estaban sin obedecer a Dios. Por eso ya dice Dios, es un pueblo que no tiene entendimiento. Pero en este mismo capítulo, en el versículo 16 y 17, le dice Dios al pueblo: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oí en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Ese pueblo que antes tenía la ley y la practicaba, ahora ese pueblo se había alejado de Dios y por esa razón dice, aprende a hacer lo bueno, límpiate, deja de hacer lo malo ante mis ojos. Dice, busca juicio, ¿sí? Ahora esto quedó escrito ya no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Esto es lo que nos dice Dios: mira, aprende a hacer lo bueno, límpiate, quita esas obras de ante mis ojos y deja de hacer lo malo. Esto se va a dar en el transcurso del tiempo cuando ya nos decidamos bautizar. Entonces, vamos a ir descubriendo la justicia de Dios de fe en fe. Y así, hermanos, va creciendo la fe. Y en la mañana veíamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora leamos el versículo 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, Dios nos da ventaja a nosotros. Primeramente dice, aprende a hacer lo bueno. Bueno, está bien, vamos a hacer lo bueno. ¿Cómo aprendemos a hacer lo bueno? Ya Pablo nos dijo, en el Evangelio, que es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, se descubre la justicia de Dios de fe en fe. Ahí está. Entonces dice Dios, aprende a hacer lo bueno. El apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe, es en los Efesios, dice que Dios preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Ahora vamos a pasar al versículo 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Algo muy importante, muy importante. Si quisieres, ¿quién? El que se va a bautizar es individual. Nadie lo tiene que empujar, nadie le tiene que exigir, sino que nosotros, hermanos, tenemos que tomar la iniciativa, como dice aquí el versículo, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermanos, la ventaja que nos da Dios, aprende a hacer lo bueno, y ya cuando aprendas a hacer lo bueno vamos a entrar a cuentas. Ya sé hacer lo bueno, ya llego con Dios, digo, ya ahora sí me voy a bautizar. Ah, bueno, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Pero ya aprendí a hacer lo bueno, ya no tengo pecados. Dice el apóstol Pablo que los pecados de ignorancia, según Hechos capítulo 17, dice que Dios disimula
los pecados de ignorancia. Entonces, esos pecados son los que nos va a perdonar Dios. Ya cuando conocimos el Evangelio y llegamos al bautismo, pues ya dejamos de pecar. Entonces ahora, ¿lo que nos va a perdonar? Los pecados de ignorancia. Leamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Y aquí vamos a ver que el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del nacimiento del agua. Del versículo 1, dice de esta manera: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí nos habla de que estamos muertos al pecado. Habla con la iglesia, los que ya se bautizaron, y nos va a explicar el apóstol Pablo en qué consiste este bautizo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados, dice, somos? Tú le está hablando a los que ya somos bautizados. Dice, somos muertos al pecado, ya somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. ¿Muerto en qué sentido? Como ya lo dijo el apóstol Pablo, somos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. En el bautismo nos morimos, y dice aquí que somos justificados del pecado, ya estamos perdonados. Versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí ya dice, ya te moriste al pecado, ahora vive para Dios. ¿Qué tenemos que vivir? Pues en santidad. Tenemos que vivir en santidad, hermano. Como dice aquí en esta parte el apóstol Pablo, para que andemos en novedad de vida, recordemos que el apóstol Pablo, él recibió la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y estas palabras que él menciona aquí, las dijo el Señor Jesucristo. Leamos en San Juan, capítulo 5. Es el versículo que vamos a leer, verso 24. San Juan 5, versículo 24. Enseñanza del Maestro, que también la recibió Pablo y la explica, y también nosotros recibimos esta enseñanza del Maestro. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no ve nación, mas pasó de muerte a vida. Esa es la novedad de vida, hermanos, que tenemos, como dijo el apóstol Pablo. Aquí hay algo muy importante, hermanos, porque dice el maestro que si creemos a la palabra, estamos creyendo a aquel que lo envió, y el que lo envió fue su Padre, que es nuestro Dios. Todo aquel que cree y acepta la palabra, dice, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, hermanos, nosotros teniendo la palabra en nuestras vidas, obedeciendo a Dios, estamos vivos. Pero si dejamos de cumplir un mandamiento, como dice Santiago, dice, con uno que fallemos, eres culpado de toda la ley. En ese que fallemos, pues ya no andamos en novedad de vida, nos alejamos de la vida eterna. Entonces, mientras estemos practicando la palabra de Dios, tenemos la vida eterna.
Entonces yo me voy acercando al bautismo y tengo que llegar al bautismo, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseñaba que hay que llegar al bautismo para que se muera este viejo hombre y ahora venga la nueva criatura. Antes de pasar, hermanos, a lo que es el nacimiento del Espíritu, vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo nos va a explicar un poco más la forma del bautismo. Porque como todos en la iglesia, sabemos que la palabra bautismo viene del griego que es baptos, y que esa palabra nos indica que es sumergir. Y cuando alguien dice, me voy a ir a bautizar, en otra palabra está diciendo, me voy a ir a sumergir. No como algunos que nada más se mojan la mollera, ¿verdad? Bueno, se las mojan porque ellos todavía no saben nada de eso. Y entonces dice aquí, en el versículo 11, Colosenses 2:11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Entonces dice, ahora es la circuncisión de Cristo. ¿Cómo es esa circuncisión de Cristo? Versículo 12. Sepultados, ahí está. El que se muere, ¿qué le hacen? Lo sepultan. Sepultados juntamente con él en el bautismo, él también fue sepultado, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, como dice el apóstol, por la fe, por la operación de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, yo quiero tener vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme. ¿Queremos vida eterna? Vamos a bautizarnos. Pero ¿cómo tenemos que bautizarnos? Con el conocimiento de la palabra. Por eso nosotros los obreros que tenemos a cargo a algunas almas que Dios nos ha dicho, pastoréalas, apaciéntalas, perdón. Si uno de estos hermanos se quiere bautizar, ¿cuál es la obligación del obrero? Decirle qué es el bautismo. Decirle cuál es la obligación. Decirle, tienes que tomar la Pascua cada año, ya no puedes dejar de tomar la Pascua. Tienes que estar todos los sábados en la iglesia, ya no puedes dejar de ir los sábados. Tienes que cumplir todos los mandamientos. Todo tienes que cumplir. Entonces uno le tiene que decir al candidato toda la responsabilidad que se va a echar a cuestas. No para que se vaya a espantar, sino como dijo una vez el hermano Manuel en un curso allá en Mixmiquilpan. Dice, yo voy a hacer, cuando estamos en un curso de los que se prepara para obreros, dijo el hermano, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes no quieran ser obreros. Pero no lo hace con el fin de que no haya obreros, sino que se den cuenta de la responsabilidad que se van a echar encima al tener ese nombramiento de obrero. Aquí también en el bautismo tenemos que hacerle ver a la iglesia cuál es la responsabilidad que va a tener esta alma delante de Dios. Ya no va a ser con el hombre. Ahora te vas a cumplir a Dios. Tienes que cumplirle a Dios. Ese es el bautismo, es el pacto que vas a hacer. Pero a cambio de eso, Dios nos da también derechos. Esos derechos son muchos, en un solo acto que es el bautismo, son muchos derechos que tenemos. Uno de ellos es que cuando nos bautizamos, tenemos el Espíritu Santo. Y eso es un tema de controversia entre los obreros, pero los hermanos ministros de la antigüedad así nos enseñaron. Leamos en Hechos, capítulo 2. Y digo no porque así lo enseñaron, pues ya así lo tenemos que aceptar como un dogma, ¿no? No, no es así.
sino que la palabra está bien trazada y hay fundamentos en la Escritura para pensarlo de esta manera. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro, cuando habla con toda la casa de Israel, dice aquí, toda la casa de Israel, porque como leímos en la parte de ayer, en la parte clara de ayer, que en el tiempo que se celebró la fiesta de las semanas allí en el aposento alto, había judíos, varones religiosos de todo el mundo, allí en Jerusalén, y esos varones estaban allí, y Pedro al darles ese discurso, esa predicación, dice que se pusieron bien tristes aquellos que estaban ahí. Y entonces le preguntaron a Pedro, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y dijo el apóstol en el versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Reconózcanlo, ese que crucificaron es Jesucristo. Y ese bautismo va a ser para perdón de los pecados. Y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesucristo te bautizas para que Dios te perdone los pecados en el nombre de Jesús, que recibas el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Que seamos llamados hijos de Dios. Mientras no nos bauticemos, no somos hijos de Dios. Cuando ya nos bautizamos, entonces ese es el don del Espíritu Santo, que seamos llamados hijos de Dios. Y también en este acto es cuando recibimos el Espíritu Santo nosotros, en el bautismo, hermano. ¿Por qué lo digo? Leamos en Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Yo sé que ahorita para algunos hermanos en su mente están pensando, bueno, pero ahí en Hechos dice que cuando se bautizó Cornelio, los que estaban con él, que primero vino el Espíritu y luego se bautizaron. ¿A poco no es cierto? Entonces, hermanos, toda regla tiene sus excepciones. Entonces, hermanos, la regla es esta, que cuando te bautices tengas el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran, porque Él es Dios. Él sabe lo que va a acontecer al futuro. Entonces, si esos que estaban allí para bautizarse, Dios ya sabía que se iban a bautizar, pues les dio el Espíritu Santo. Pero la regla es, como dice Pedro, cuando nosotros nos bautizamos tenemos el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, hermanos, es que seamos llamados hijos de Dios, como dice la primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3. Versículos 1 al 3. Primera de Juan 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocemos a Él. Perdón, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí está, somos hijos de Dios. Esto nos enseña que estamos preparados ya para que se manifieste la vida eterna en nosotros, porque dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él,
porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Entonces, hermanos, somos llamados ahorita hijos de Dios. Y no sabemos cómo hemos de ser porque no lo hemos visto. Pero cuando Él viniere, lo vamos a ver como Él es y vamos a ser como semejantes a Él. ¿Sí, hermanos? Ahora, hay otra cosa también muy importante. En Lucas capítulo 10, versículo 20, esto lo dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que estaban en ese momento, pero a los discípulos que somos ahorita en este tiempo, nos dice esto: mas no os gocéis de esto, que los espíritus se sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo que también acontece cuando nos bautizamos. El nombre de nosotros es escrito allá en los cielos. Y dice el Señor Jesucristo, en eso sí, gócense, que sus nombres están escritos en los cielos. Es un gozo muy grande, ¿no, hermanos? Que nuestro nombre esté allá en el libro de la vida. Éxodo capítulo 32. En Éxodo, en el capítulo 32, versículo 32. Moisés le dice a Dios que perdones ahora a su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, hermanos, dice acá Moisés, perdónale el pecado al pueblo, pero si no, entonces bórrame ahora de tu libro que has escrito. Ese libro es el de la vida. Y el libro que menciona Moisés dice, pues bórrame de allá, yo me muero en lugar de todos estos. ¿Qué sentimiento de Moisés, ¿verdad? Y es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros también debemos de dar la vida por la iglesia. Si dice que por la esposa tenemos que dar la vida, pues mucho más por también la iglesia, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, queda inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora, hermanos, es muy lógico, aunque dicen, la lógica no cabe dentro de la iglesia, de la doctrina, pero la lógica que yo manejo es de que, dice el Maestro Jesucristo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Tengo que dar el primer paso, que es el bautismo, para que después ya quede yo también, ahora voy a quedar engendrado allí para nacer del Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, como estamos hablando de que somos engendrados por la palabra, y como en el cuaderno también nos dice que el apóstol Pablo no tuvo hijos que nacieran de él, así de la carne, sino que tenía hijos que eran hijos espirituales. Ahora leamos el versículo 14 y el 15, de aquí de la primera a los Corintios 4, versículos 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados, dice Pablo. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Cuando alguien trae un alma a la iglesia, esa alma es el hijo del que lo trajo, porque dice, yo te engendré.
por el Evangelio. Entonces, a mí mi padre espiritual es el hermano Aquilino Salinas, que me invitó a la iglesia. Y le doy gracias a Dios que lo puso en mi camino para que me trajera aquí al conocimiento de la palabra. Entonces está muy claro, ¿verdad, hermanos? Que aunque tengáis 10,000 años, 10,000 maestros, 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús, Pablo engendró a mucha gente. Y así cuando ustedes engendran a alguien por el Evangelio, pues son ustedes los padres espirituales. Leamos ahora en la carta de Santiago. En Santiago, en el capítulo 1, versículos 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora entonces no solamente lo dice Pablo, sino que ahora lo dice Santiago. El Todopoderoso nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Para qué? Pues para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiénes eran los primeros que tenían que recibir la vida? Los que buscaban y esperaban en Cristo, los judíos que fueron que tropezaron y tropezaron, como dice Pablo, no para que cayeran, sino para que viniera la salud a los gentiles. Ahora, hermanos, es muy importante que leamos el versículo 1 de aquí de esta carta. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Han de pensar algunos hermanos, bueno, esta carta es para las 12 tribus. Bueno, si la leen, es para ellos. Pero también, hermanos, es para todos nosotros, porque dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede ser salva a vuestras almas. Entonces, hermanos, dice aquí que la ira del hombre, o sea, no de las 7, de las 12 tribus, sino que nosotros también estamos metidos aquí, porque es para todos nosotros, hermanos, para que, engendrados por la palabra, seamos también en el futuro primicias de sus criaturas. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Lo que nosotros estamos ahorita viendo, hermanos, es que nosotros ahora estamos engendrados para vida eterna. ¿En qué momento? En el momento en que nos bautizamos. Como les dije, tenemos que dar un primer paso, bautizarnos. Y decimos, ahí está el nacimiento del agua. Pero está el engendro para nacer del Espíritu. Y en el capítulo 8, dice el versículo 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la plaga, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una gloria venidera que se va a manifestar. Todo lo que tú sufras no se puede comparar con lo que vas a recibir. Y entonces se está refiriendo que es la vida eterna.
Lo mismo dijo el maestro allá en San Juan 16, que dice el maestro, miren, ustedes van a ser así como la mujer cuando está por parir y cuando ya viene esos momentos de que va a parir, le vienen unos dolores muy fuertes que hasta la mujer dice, ya no vuelvo a tener otro hijo. Así lo piensa, ¿verdad? Pero dice el maestro, pero cuando ya nació ese niño, ese nuevo hombre que está ahora ya en la faz de la tierra, ya con vida, lo tiene en sus brazos y su alegría es grande, dice. Así también ustedes en este tiempo van a sufrir, pero cuando venga la recompensa, su alegría va a ser muy grande. Y del sufrimiento ya ni se van a acordar. Y la mujer así le pasa, ya no vuelvo a tener otro hijo. No, pero pasan un año y medio, 2 años, y ya está el otro hijo también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mujer dice, ay, es bien bonito tener el fruto de mi vientre aquí en mis brazos, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, el verso 19, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a entenderle a Pablo. Continuo anhelar de las criaturas. ¿Cuáles son esas criaturas? Pues esas criaturas dice que espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces entendemos que las criaturas son del mundo y que los hijos de Dios pues somos nosotros, que somos de la iglesia. Y esas criaturas cuando les hemos hablado de la palabra, dicen, ay, ¿a poco ustedes no se mueren ahí donde van? No, pues sí, todos nos morimos. Y entonces, ¿qué caso tiene que ver yo a la iglesia? Ah, pues es que cuando nos muramos creyendo en Cristo y haciendo la voluntad de Dios, nos va a resucitar Cristo cuando venga la segunda vez. Y entonces las criaturas del mundo dicen, voy a ver si es cierto. Voy a tener vigilado a mi vecino, a mi vecina, a esa familia que dice que es de la iglesia. Los voy a tener aquí, en la mira. Por eso ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando se transformen. Dice el 20, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Ellos tienen esa esperanza. A ver, voy a ver si es cierto. Dice el 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad gloriosa? Ahorita estoy en un cuerpo corruptible. Yo quiero liberarme de este cuerpo corruptible. ¿O no queremos eso? Todos lo queremos, hermanos. Todos queremos libertarnos de estas dolencias que nos dan. Que voy y me duermo y amanezco todo cansado como que ni dormí. Y me tengo que poner mis lentes porque si no, no distingo. Y tómate la pastilla de la presión y haz esto y bueno, muchas cosas. Y voy a desayunar para poder rendir en el trabajo porque si no, no. Entonces estamos ahorita en este cuerpo mortal. Esas criaturas también van a ser libertadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando ellos vean la transformación de nosotros, cuando vean que del polvo de la tierra se levantan los muertos transformados, ellos van a decir, ah, yo también quiero igual como ellos. Ah, bueno, entonces no seas corrupto, no andes en el cohecho, no andes pagando dinero para que te saquen tus placas de tu carro, tu licencia, ¿no? Tienes que ser derecho, cabal, ¿sí? Y entonces, estas criaturas se van a librar de la corrupción, pero de este mundo. El verso 22 dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. La adopción, ¿cuál adopción? Cuando ya nos resucite el Espíritu Santo, en ese momento, ahora sí vamos a ser hijos de Dios.
Ahorita somos hijos de Dios, así de palabra. Si la palabra de Dios la permanecemos en nosotros, tenemos vida eterna. Pero si yo aparto la palabra de mí, pierdo la vida eterna. Por eso, ahorita no es una seguridad que ya voy a resucitar para vida eterna. Tengo que perseverar. Tengo, como dijo el maestro, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, sí cuesta trabajo. Y el apóstol Pablo ya nos dijo, miren todo lo que ustedes han sufrido. No se compara con esa gloria que se ha de manifestar en nosotros. Sí vale la pena, hermanos, que nos abstengamos de muchas cosas, como Pablo también lo dice. El que corre en el estadio, de todo se abstiene. ¿Y de qué se abstiene el que corre en el estadio? No se desvela, no come alimentos que le caigan pesados, que lo engorden. Tiene que comer alimentos buenos para que sea ágil a correr en el estadio. Y nosotros también. Oiga, pero me gustan los tacos de suadero con mucha grasa, ¿no? Porque eso le hace daño. Absténgase. Ahorita algunos hermanos dijeron, ¿qué me andaré espiando el hermano? ¿Qué pasa? Ahora, hermanos, leamos en Lucas, en el capítulo 20. Pues, hermanos, yo creo que la tentación del hombre, una de las grandes tentaciones del hombre es la comida, hermanos. Pues ya ven que el primer pecado del hombre fue eso, transgredir la ley de la alimentación. Le dijo Dios, no comas de ese árbol ni lo toques. ¿Y qué hizo? Comió. Nosotros también nos dice, no comas grasa. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos con la grasa. No andes tomando mucha Coca-Cola porque te da la diabetes. No, pues, si no hay coca, dicen que la coca, si la coca es poca, al ministro le toca. No. Bueno, a mí ya no me toca, pues ya no puedo tomar. Y entonces, yo le digo a los hermanos, bueno, a manera así de broma, ¿no? No, ya estando en el milenio, digo, pues ya cuando venga el Señor Jesucristo, antes de que venga, dice que va a haber un terremoto muy grande y todas las construcciones se van a caer. Nada va a quedar en pie. Y hasta la fábrica de la Coca-Cola también se va a caer. Y la receta secreta se va a perder ahí. Pero si le digo al Señor Jesucristo, Señor, tú convertiste el agua en vino, pues conviérteme esta agua en Coca-Cola. Bueno, ya en ese tiempo ya no se nos va a antojar porque ya somos transformados, ¿no? Ya en ese tiempo somos transformados. Y hermanos, los que viven, los que quedaron de la guerra que fueron contra Jerusalén, pues ellos sí se les va a antojar, pero pues ya no va a haber, ¿sí? No, vamos a leer aquí, hermanos, en Lucas, en el capítulo 20, un diálogo, una plática que tenían los saduceos con el Señor Jesucristo. Del versículo 27 dice así: y llegándose uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, asimismo también todos los 7. Y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Pero como leímos aquí, que ellos niegan que haya resurrección. Y entonces, como niegan que hay resurrección, dice, bueno, vamos a preguntarle al maestro, porque él dice que hay resurrección, que nos diga el maestro, a ver, de los 7 que tuvieron a la misma mujer, allá en la resurrección, ¿a poco va a ser mujer de los 7? Preguntaban ellos, ¿verdad? A ver qué nos dice el maestro. Versículo 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento,
Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Aquí está, dice el Señor Jesucristo, que ahora cuando nosotros resucitemos en esa resurrección, vamos a ser hijos de la resurrección, como él le dijo a Nicodemo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Aquí en el versículo 36 es muy importante que comentemos que cuando dice ya no pueden morir porque son iguales a los ángeles, en el sentido que sean espíritus allá arriba en el cielo, en el sentido de la muerte, son iguales a los ángeles, porque nosotros vamos a tener carne incorruptible, carne inmortal. Los ángeles son espíritus. Entonces vamos a ser igual que los ángeles en el sentido que ya no vamos a morir. Los ángeles no se mueren. Dice que los ángeles que dejaron su responsabilidad están encerrados allí, dice Judas, que están encerrados en las mazmorras, reservados para el juicio final, que Dios los va a aniquilar con el fuego que desciende de Dios. Ahí van a ser aniquilados. Pero el espíritu, el ángel, no se cansa, no se enferma, no necesita vitamina, no, nada de eso, comer, ¿no? Dormir, ¿no? Entonces, y en este sentido dice que vamos a ser como los ángeles, ya no podemos morir, ¿sí? Y aquí entonces el Señor Jesucristo nos dice que nosotros vamos a ser en ese momento hijos de la resurrección. Ese es el tema, hermanos. Es el tema que es muy importante ver que cuando nosotros somos bautizados, somos engendrados para el nacimiento del Espíritu, porque el Señor Jesucristo nos enseña dos nacimientos, el que no naciere de agua y de Espíritu. Uno es del bautismo y otro es en la resurrección para la vida eterna. Entonces, hermanos, ya somos bautizados, como leíamos ahí en Romanos 6, pues hay que ahora seguir el pacto, seguir la responsabilidad que nos ha dado Dios y que hemos adquirido nosotros por nuestra voluntad, como dijo allá Isaías en el capítulo 1, si quisieres, vas a comer la heredad de Jacob tu padre. Y si no quisieres, pues vas a caer a espada. Esto es voluntario, hermanos. No se nos ocurra obligar a alguien, bautízate. O no se nos ocurra bautizarnos si no somos bautizados. No se nos ocurra hacerle caso al que me está diciendo cada rato bautízate, bautízate. No, eso es decisión personal, hermano. Porque el que se bautiza, porque me estaba presionando y después cometió un error y le dicen, echaste a perder tu bautismo. Se borró tu nombre del libro de la vida. Y imagínense, hermanos. Entonces va a decir el hermano que falló, pues es que me presionó. Y el que lo presionó, ¿cómo se va a sentir en ese momento? Oh, pues yo no le hubiera dicho mejor. Y es que así debe de ser. Que tome la decisión cada quien, hermanos. ¿Sí? No hay que presionar a nadie. Es decisión de cada quien. ¿Quieres ver días buenos? Como dice Pedro, refrena tu lengua. ¿Quieres ver días buenos? Tú quieres. No que te obliguen. Un hermano me preguntó un día, oye hermano, vengo a la iglesia, pero me dicen, no robes, no mates, no adulteres, no, y todo no, y pura prohibición. Y yo ya me siento presionado, dice, y dice el psicólogo, yo fui a ver al psicólogo y me dijo, si alguien te presiona para que dejes de hacer algo, eso te va a hacer daño. Y entonces le dije al hermano, bueno, es que aquí no es de que yo te diga no lo hagas y te obligue. Aquí dice el apóstol Pedro, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Haga el bien, siga la paz con todos. Es lo que dice Pedro. Y le dijo el Todopoderoso, pero si tú quieres comer la heredad de Jacob tu padre,
adelante, hazlo. Y si no quieres, bueno, pues vas a caer a espada, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Caer a espada a la muerte segunda, o obedecer a Dios y tener bendiciones y tener la vida eterna? Pues la vida eterna, ¿no, hermanos? Ya para qué preguntamos. Pues, hermanos, esa es la predicación en esta tarde. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, hermanos.